El núcleo está contenido en todas las células, tanto eucariotas como procariotas. Y dentro del núcleo existen los ácidos nucleicos. Estos están combinados en casi todos los casos con ciertas proteínas. Químicamente, los ácidos nucleicos, así llamados porque dan una reacción ácida al suspenderse en agua, son enormes compuestos en forma de cintas de gran longitud con peso molecular de millones. En estas cintas se repiten a intervalos regulares la misma estructura, aunque no idénticas, representando los enlaces o uniones de cadenas. Esto que tenemos aquí viene siendo el ácido nucleico y se encuentra contenido en el núcleo. ¿Quién determinó la existencia de los núcleos? El descubrimiento de los ácidos nucleicos se debe a Meitner en 1869, el cual, trabajando con leucocitos y espermatozoides de salmón, obtuvo una sustancia rica en carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y un porcentaje elevado de fósforo. A esta sustancia se le llamó nucleína en el principio, por encontrarse en el núcleo. Años más tarde se fragmentó esta nucleína y se separó un componente proteico y un grupo prostético. Este último, por ser ácido, se le llamó ácido nucleico. Como ven acá, este núcleo es un cuerpo grande que se encuentra en lo que yo les dije, forma esférica, rodeado por una envoltura nuclear, constituida por una membrana concéntrica, cada una de las cuales es una bicapa lipídica. Ya hablamos acerca de la bicapa lipídica y sus propiedades. Se fusiona creando estos poros que se encuentran acá, que ustedes pueden ver, y contiene dentro de sí el ADN con proteínas histonas o no. Él constituye lo que se conoce como los cromosomas, que no son más que estructuras o cuerpos coloreados, porque así se le vio en un principio, que contiene nuestro ADN. Este núcleo tiene distintas funciones. Lleva la información hereditaria que determina si un tipo particular de célula se desarrollará o será parte de un organismo. Además de esto, ejerce una influencia continua sobre las actividades de la célula, asegurando que las moléculas complejas que en ellas se requiere se sinteticen en la cantidad y el tipo necesario. Entonces, para determinar todo esto, se hicieron diferentes experimentos y muchos investigadores hicieron lo que se conoce como la teoría cromosómica o el factor de transformación. Estos propusieron diferentes cosas para poder... Esta estructura son biopolímeros formados por unidades llamadas monómeros. Estos monómeros no es más que los nucleótidos que están contenidos en esta estructura. Unidos mediante enlaces fosfodiéster, forman largas cadenas de polinucleótidos. Para determinar esta estructura molecular compleja, tiene un grupo fosfato, aquí lo vemos, un azúcar, que es una pentosa, y una base nitrogenada, que puede ser adenina, citosina, guanina y uracilo. Estos son cada uno de los nucleótidos. Y el conjunto de ellos es lo que forma el ADN. Estos son los que ya denominamos los monómeros. Ellos transmiten y traducen la información genética. Muy bien. ¿Qué pasa con este compuesto? Los nucleótidos están formados por la unión de esta pentosa. Como les dije, es un azúcar. En el ADN se llama desoxirribosa y en el ARN se llama ribosa. Esta pentosa está formada y la diferencia la podemos notar en esta molécula que está acá. Como ven, se diferencia en el carbono que está aquí. Esta unión se hace entre el carbono 3' de la pentosa con el carbono 5' de la segunda. Esto es lo que se conoce como el ácido fosfórico. Aquí lo vemos mejor. Este es el enlace fosfodiéster.
Este es el fósforo con 4 moléculas de oxígeno en la unión 3', que aquí está, a 5'. Contamos el carbono. 1, 2, 3. En el tercer carbono de esta pentosa se forma la unión del enlace fosfodiéster con la otra de 5', es decir, 1, 2, 3, 4 y 5'. ¿Lo ven? Este carbono, que es el quinto, se une a este enlace fosfodiéster. El átomo de fósforo y 4 moléculas. Esta es una adenina y esta es una citosina. La base nitrogenada del ADN se conoce como las pirimidinas y las purinas. En el ARN son las mismas. La única diferencia es que en el ADN se encuentra la timina y en el ARN el uracilo. En las pirimidinas tenemos la citosina, igual que en el ARN también hay citosina, y las purinas, adenina y guanina. Esta es su estructura doble pentosa. Un nucleótido de ADN, vemos acá, con su azúcar desoxirribosa, les contaba los carbonos 1, 2, 3, 4. En el quinto carbono se une al enlace fosfodiéster con la base nitrogenada. Aquí también tenemos el nucleótido de ARN, que es ese azúcar que está allí. ¿Cuántos tipos de ácidos nucleicos existen? 2. El ADN o DNA, y el ácido ribonucleico, que es el ARN o RNA. Esta es la estructura del ácido desoxirribonucleico o ADN, de los cuales nosotros estamos compuestos. Esta es la doble cadena. En el ARN o ácido ribonucleico solo existe una sola cadena. Vemos acá entonces que esa doble cadena de polinucleótidos está entrelazado en una doble hélice, dispuestas en sentido opuesto. Cada extremo de la doble hélice debe tener un fosfato en la cadena o en el carbono 5' expuesto en una cadena y un grupo hidroxilo 3' en la otra. Como las dos cadenas corren en sentido opuesto, se dice que son antiparalelas. En el ADN de doble cadena se forman puentes de hidrógeno. La adenina se une con la timina en un doble enlace y la guanina se une con la citosina en un triple enlace, como ven acá. Aquí vemos cómo corre en sentido antiparalelo, comenzando con las 3' hasta 5' y se une en sentido opuesto con la 5' hasta llegar a la 3'. Vemos cómo la guanina se une con la timina y la timina con la adenosina. Y así sucesivamente iba corriendo en ese sentido. Aquí se ve un poco mejor. Esta es la pentosa, la molécula de fosfato, la base nitrogenada se une con la siguiente base nitrogenada de esa cadena, la adenina con la timina en 2 puentes de hidrógeno y la citosina con la guanina en 3 enlaces que vemos allí. Y así sucesivamente. Estos puentes de hidrógeno son los que mantienen unida la cadena de doble hélice. Existen unas reglas llamadas reglas de Chargaff, en donde las dos cadenas son complementarias, pero no idénticas entre sí. La duplicación o replicación del ADN es semiconservativa porque se preserva una cadena cuando se replica. El modelo sugiere que como los nucleótidos se aparean entre sí de manera complementaria, sirve de molde o de patrón a la cadena opuesta.